Hola amigos seguidores de La Silla Rota, les agradecemos su presencia y su participación en estas discusiones, entrevistas, pláticas con los protagonistas o con los conocedores de los asuntos públicos del momento. En esta ocasión nos acompaña el periodista argentino cordobés, primero que nada quizá podría decir, Carlos Former, que nos va a platicar acerca de de su conocimiento acerca del Papa Francisco, a quien él conoció dentro de su práctica periodística durante el tiempo que el Papa estuvo residiendo en Córdoba. Estuvo en dos ocasiones. Él nos va a platicar acerca de cómo esta ciudad industrial, esta ciudad como él nos ha dicho anticipadamente, de gran presencia universitaria, influyó y marcó de alguna manera la personalidad y el devenir del Papa Francisco. Quédense con nosotros en esta conversación con Carlos Scott. ¿Desde cuándo desde cuándo tienes conocimiento de las actividades del Papa? ¿Lo conociste cuando llegó a Córdoba con algún tipo de misión o tenías alguna relación o lo cubriste desde antes pues no sé, desde que empezó a tener encomiendas por parte de la Iglesia en tu país? Bueno, como sabes, el Papa Francisco en realidad no nació en Córdoba, pero él ha sabido contar que Córdoba fue un poco la ciudad que lo templó, que le terminó de dar forma a su vocación sacerdotal y sobre todo a su estilo que después llevó al papado, ¿no? Ese estilo identificado con los marginados, con los más humildes, con la gente realmente pobre. Y fueron dos periodos distintos, pero de algún modo conectados, ¿no? Él, por un lado, estuvo en Córdoba entre el 58 y el 60, haciendo el seminario, digamos, como novicio. Era muy joven, el Papa nació en el año 36, por lo tanto, en el 58 era un muchacho de poco más de 20 años. Y bueno, aquí empezó su formación. Él se ordenó sacerdote allá por los 33 años de edad y vuelve a Córdoba en circunstancias muy distintas, cuando ya había sido provincial de los jesuitas. Vuelve en una suerte de castigo. Él dice que fue una noche con mucha oscuridad interior. Eh, eh, bueno, dice que se había enfrentado con algunos sectores de la propia congregación y que lo enviaron castigado a Córdoba para que reflexionara. Y eso fue entre el año 90 y el 92. Allí conoció a uno de los cardenales más recientes de la Iglesia, que es el actual arzobispo de Córdoba y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Ángel Rossi. Ángel Rossi es bastante más joven que él, pero compartieron seminario. Rossi como novicio y el Papa Francisco, el actual Papa Francisco, en aquel momento Jorge Bergoglio, era un residente de ese seminario, ¿no? Y la relación con Córdoba la mantiene, la sigue cultivando. De hecho, dos de los cardenales más recientes son cordobeses. Uno es este Ángel Rossi, que acabo de mencionar, que, como digo, llegó al arzobispado y llegó al cardenalato por decisión del propio Papa Francisco. El otro es Víctor Manuel Tucho Fernández. Tucho es el sobrenombre que le dan, que es de una pequeña localidad del interior de la provincia, unos 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba hacia el sur. Es bastante más joven que él también, y él lo considera un poco su hijo intelectual, ¿no? Es decir, una persona que de algún modo expresa la misma concepción de iglesia que lleva adelante Francisco, y de algún modo también fue muy influyente en todas las encíclicas y en todos los escritos más recientes, digamos, los que hizo a través de su papá. Tucho Fernández era arzobispo de La Plata, rector de la Universidad Católica Argentina, donde desarrolló en la época del kirchnerismo, cuando
Jorge Bergoglio, en ese momento arzobispo de Buenos Aires, y estaba muy enfrentado con el kirchnerismo. De hecho, Néstor Kirchner lo consideraba el jefe espiritual de la oposición, ¿no? Es decir, a ese punto llegaba la confrontación o la rivalidad que había entre un arzobispo que intentaba tener una voz propia y un kirchnerismo que no aceptaba disidentes, ¿no? Ya vuelvo con ese punto, pero digo, Tulio Fernández, como digo, fue de la Universidad Católica y en aquel momento desarrolló el Observatorio Social de la deuda social, perdón, porque los organismos que hacían estadísticas a nivel del Estado de algún modo ocultaban la pobreza, ¿no? Entonces, desde entonces, el Observatorio de la Deuda Social hace un relevamiento del índice de pobreza en la Argentina, que es bastante respetado y creíble, digamos, aunque también con el gobierno de Milei ahora ha tenido algunas discrepancias. Ya, ¿este esfuerzo se mantiene? ¿Este observatorio sigue operando? Aunque ya no es... Sigue operando, aunque ya Tucho Fernández, bueno, cuando lo designa cardenal, lo lleva como prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Ese dicasterio había estado a cargo de Joseph Ratzinger, con un estilo muy distinto del que se le imprimió ahora. Es decir, ahora trabaja más en desarrollar corrientes de pensamiento dentro de la iglesia, reflexionar, pero en aquel momento era más corregir errores doctrinales, aquellos que se desviaban de algún modo de la doctrina, De la ortodoxia, ¿no? de la ortodoxia de la iglesia. Entonces, bueno, esa relación con el kirchnerismo fue rara, fue de menor a mayor, ¿no? Porque, como digo, con Néstor Kirchner y ya con Cristina en la presidencia, ellos no iban, por ejemplo, a los Te Deum de las fiestas patrias porque la encabezaba un arzobispo que de algún modo tenía una mirada muy distinta de lo que estaba ocurriendo en la Argentina. De hecho, cuando lo eligen a él el 13 de marzo del año 2013, va a ser ahora 12 años, cuando lo eligen a él, el kirchnerismo salió muy enfáticamente en contra del Papa argentino, del primer Papa argentino, el primer Papa del continente americano, el primer Papa del hemisferio sur, que fue una cosa curiosa, porque bueno, qué mejor para un presidente que tener un Papa de su propio país. Claro. Pero estaba ese enfrentamiento y de hecho salió un periodista que había sido guerrillero en tiempos antes y salió a denunciar que el Papa había sido cómplice en la desaparición de 2 sacerdotes jesuitas. Este hombre que vivió aquí en México, Miguel... Uno era Llorio y el otro Yalix. Eran entonces, no. 2 sacerdotes jesuitas que habían sido secuestrados. Bueno, en realidad... No preguntaba de que si quien lo denunció fue este hombre que vivió aquí en México, que se llamó... No, Berbisky, era un periodista que, bueno, después fue muy militante del kirchnerismo. Y se publicó en los medios afines al kirchnerismo toda esta historia de la complicidad del nuevo Papa con la dictadura militar, cuestión que nunca fue probada. De hecho la justicia nunca lo llevó a ese extremo. Él dijo que en realidad hizo gestiones para lograr la liberación de esos sacerdotes, pero digo, eso muestra la ruptura que había entre el kirchnerismo y el Papa en aquellos tiempos. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque Córdoba tiene esa dualidad, ¿no? Por un lado, esa vinculación con el actual Papa Francisco, y al mismo tiempo una discrepancia ideológica, porque el Papa, desde que retoma la relación con Cristina Fernández, Cristina lo va a visitar el 18 de marzo de 2013, es decir, el día previo a que asumir. Él asume el 19 de marzo. Y ahí ya establecen un vínculo de amistad, de cordialidad, de una conexión evidente entre ambos, y el Papa adopta un discurso mucho más benevolente frente a un gobierno que tenía muchos cuestionamientos internos. De hecho, él después decidió no venir a la Argentina mientras existiera la grieta, como se dice acá, la ruptura entre kirchnerista y antikirchnerista, o entre los sectores que se llaman progresistas y los que se llaman
más liberales, Ujú. y fue, yo te diría que de los 47 viajes que hizo fuera de Italia para 76 países, ha recorrido prácticamente toda América del Sur, salvo Venezuela, las Guyanas, Uruguay y Argentina. Todos los demás países fueron visitados alguna vez al menos por el Papa. De hecho, Brasil fue el primer país que visitó poco tiempo después de su asunción para la Jornada Mundial de la Juventud. Y Argentina nunca la visitó por esta cuestión Para de... no dar más la división, ¿no? Para no Sí, ir él de decía uno u otro lado. que era por eso, pero bueno, también la relación, él tuvo relación con todos los presidentes argentinos, obviamente en algún momento lo visitaron, pero con Cristina fue él con la que el mejor vínculo tuvo. Con Macri fue una relación muy fría, hubo gestos muy claros en contra de la mirada que tenía Macri para el país. Con Alberto Fernández fue de algún modo también benevolente, al punto que Alberto Fernández tiene un hijo y le pone Francisco en nombre del Papa. Uh-huh. Y con Milei, bueno, fue curioso que lo recibió muy cordial, muy jocoso, con muy buen humor, pero tiene una línea muy dura contra las políticas liberales que lleva adelante, ¿no? Entonces, Córdoba ha sido la provincia que más votos tuvo hacia Macri y hacia Milei, y más antikirchnerista, si se quiere, de la Argentina. Entonces, está esa dualidad de que de algún modo lo sentimos parte por esta doble estadía en Córdoba, en circunstancias distintas, pero también hay una mirada crítica sobre este Papa que nunca condenó ni a Maduro ni a Ortega, o sea, nunca tuvo un enfrentamiento claro con las dictaduras o con las autocracias de la región. Y tampoco Claro. el kirchnerismo, de hecho, recibió a dirigentes sindicales, a dirigentes sociales, que en algunos casos eran muy cuestionados, algunos de ellos con condenas de corrupción muy graves, y el Papa los recibía o les enviaba un rosario, es decir, tenía esta postura de tener una mirada cristiana, si se quiere, pero al mismo tiempo complaciente, ¿no? Claro, quizá pensando en esta idea ¿cómo se llama? De la opción social, de la opción por Exacto, exacto. no digamos con la izquierda, pues, ¿no? Pero sí contra los sectores que por lo menos en la retórica se asumen como... Sí, sí. Recordarás que él hablaba de una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Es decir, Exacto. ese Bien, fue un ¿por qué poco... no nos cuentas, Carlos, esta segunda vuelta, por así decirlo, esta segunda etapa de Jorge Bergoglio en Córdoba? ¿Por qué decías que el castigo es por tener algún tipo de diferencia con los Porque, superiores? ¿Pero hay alguna razón por la que se eligiera Córdoba? Unos lugares envían bueno, Córdoba tiene una larga tradición jesuítica. De hecho, los jesuitas, durante la época de la colonia, tenían en Córdoba un desarrollo bastante fuerte, ¿no? Así había varias estancias donde se producían alimentos para toda la congregación y para darle a los sectores también humildes de aquella época. La Universidad Nacional de Córdoba es la más antigua de Argentina y una de las más antiguas del continente, y fue creada por los jesuitas en 1613. Entonces hay toda una tradición cultural y vinculada con los jesuitas. En Córdoba estuvo la primera imprenta de lo que hoy es el territorio de Argentina, traída por los jesuitas, y acá se empezó a hacer impresiones de libros y de otros escritos que, bueno, en su momento generaron también la reacción después contra los jesuitas, en parte por este poderío que tenían, tanto en las ideas como en la producción, ¿no? Es decir, esta idea de educar a través del trabajo y de la formación, ¿no? Entonces Córdoba tiene un desarrollo jesuítico importante. Hay una universidad católica jesuita, que la Universidad Católica Argentina no es ligada con los jesuitas. Entonces supongo que esa fue la razón primordial por la cual se lo envía aquí, porque había un seminario importante. La residencia donde vivió está en pleno centro de la ciudad, al lado de la Universidad Nacional de Córdoba. De hecho, era la misma manzana
los edificios estaban conectados a través de túneles y de pasadizos internos que hoy todavía se los puede visitar. Es una de las visitas históricas interesantes que tiene Córdoba. ¿Y allí qué tanto influyó en el ambiente de la ciudad para la definición? Dices que ya no era un hombre, no era un jovencito cuando llegó en su segunda etapa, ¿no? ¿Qué tan influyente crees que haya sido el ambiente de la ciudad para su ejercicio doctrinal, pastoral, en fin? Bueno, él se dice que en esos tiempos mantenía toda la costumbre de visitar a sectores muy postergados, muy marginados. Un dato que olvidé mencionarte es que uno de los santos que consagró el Papa fue el cura José Gabriel Brochero, que fue un cura de fines del siglo XIX, principios del XX, que se lo llamaba el cura gaucho, y que dedicó su vida a las zonas muy, muy humildes de un valle que está cruzando las sierras, acá las sierras grandes que se llaman, y que murió ciego, leproso, por haber estado justamente en contacto con sectores que estaban muy, muy atrasados, con muy poca infraestructura. También fue un gesto de él de decir, ese es el tipo de gente que yo considero que debe ser santificada, ¿no? Entonces, esa historia de Córdoba, más lo que es el ambiente propio de la ciudad de Córdoba, una ciudad muy universitaria. Bueno, en Córdoba fue el Cordobazo en el año 69, aquí fue la reforma universitaria en 1918, que después se extendió a prácticamente toda Latinoamérica y que llevó a que los estudiantes tuvieran voz y voto en muchas universidades a través de la cogestión universitaria. Creo que todo eso, de algún modo, fue una impronta que él tomó y que consideró que ese castigo terminó siendo para él también una posibilidad de reflexión interior, de luz interior, digamos, en esa noche que él dice que le tocó atravesar aquí en Córdoba. Claro. ¿Hay alguna anécdota que sea relevante o algunas anécdotas que pudieras compartirnos acerca de este segundo periodo en la ciudad? Algo que sea como muy necesario para resaltar en la biografía del Papa. Sí, en ese momento él era una persona, digamos, si bien ya había sido provincial de los jesuitas, no era una persona conocida para la sociedad en general, digamos. Y además vivía dentro del seminario este, es decir, él salía, pero digamos, ese era su espacio de rezo cotidiano, de vínculo con otros sacerdotes. Pero sí, el año pasado, por ejemplo, el anteaño, perdón, cuando lo consagra Cardenal a Rossi, hay una comitiva de Córdoba que va a visitarlo, fue el que hoy es gobernador, el que hoy es intendente de Córdoba, fueron a visitarlo, y obviamente estaba el Cardenal Rossi, y él ahí hizo muchas bromas diciendo que, bueno, entre todos los cardenales posibles, este era el menos peligroso, algo así dijo, y decía que contaba que le decían Ballín, y hizo toda la entonación del cordobés que alarga las vocales. Tiene una relación de amistad muy fuerte con este hombre que hoy es el arzobispo de Córdoba y también es un cardenal que seguramente va a tener un peso decisivo en un eventual próximo cónclave, ¿no? Es decir, tanto él como Fernández seguramente van a ser dos espadas de ese cónclave para defender una línea de la Iglesia contraria a la ortodoxia tradicional, ¿no? Entonces yo te diría que esos años para mí fueron de reflexión interior, pero también de reforzar esa mirada teológica, ideológica. Bueno, él siempre decía, acá se lo consideró siempre como un peronista dentro de la Iglesia, como un militante peronista. Él decía, yo nunca he sido peronista, pero ¿qué tendría de malo si lo fuera? Decía, ¿no? Se dice que en aquel momento en la Iglesia fue el defensor de lo que era el grupo de Guardia de Hierro, que era un grupo muy ideológico y militante dentro del peronismo de los 70.
los 80, y que de algún modo expresa esa mirada, ¿no? Pero creo que el haber estado en una ciudad universitaria, en una ciudad revolucionaria, si se quiere, en el sentido de tener una mirada progresista, una ciudad industrial además, creo que todo eso lo marcó realmente. Y él, de hecho, la primera biografía que se hizo de él la hicieron dos periodistas cordobeses, uno que en ese momento trabajaba en La Voz del Interior, hoy está en el Arzobispado justamente, porque era una persona muy cercana a la iglesia y muy cercana a Rossi. Y ahí él contaba algunas de esas, de ese espíritu que respiró y que lo influyó mucho aquí en Córdoba, ¿no? Y que de algún modo lo llevó a tener una mirada dentro del cuerpo cardenalicio cuando se lo elige a Ratzinger y él queda en la puerta de esa elección, y que después lo elijan cuando Benedicto XVI renuncia y se retira. Bien, mencionabas hace un momento las acusaciones que se le hicieron respecto al periodo de la dictadura. Y cuando llegó ya a Córdoba, pues estaban como en pleno periodo de sanamiento de las heridas que había dejado la dictadura, ¿no? ¿Hubo algo que destacar del Papa en esa tarea pues, de sí encontrar verdad en lo que había pasado, pero también dar el paso hacia la reconciliación? Bueno, de hecho, él fue uno de los defensores de lo que se llama el diálogo interreligioso. Córdoba tiene un comité interreligioso por la paz, Comipaz, que te diría que es casi un ejemplo único en la Argentina, y yo te diría casi en el mundo, ¿no? Es decir, ahí conviven musulmanes, jesuitas, católicos, evangélicos y un cuarto, bueno, ya lo voy a recordar, pero conviven realmente y han participado de hechos conmocionantes en la ciudad, como una revuelta policial. Entonces el comité interreligioso se reunía con los distintos sectores, buscaba mediar, buscaba encontrar caminos para la paz. Bueno, eso fue una de las cosas que el Papa siempre impulsó y que sigue impulsando. De hecho, en el papado sabrás muy bien que varios de los viajes que hizo fueron a encontrarse con líderes religiosos de otros credos, de otros cultos, ¿no? Y en Córdoba eso se vive, se respira en los momentos más álgidos del enfrentamiento entre palestinos y judíos. En Córdoba el Comipaz siguió reuniéndose semanalmente, emitiendo comunicados en conjunto. Escriben en nuestro diario una columna por semana los 4 representantes de los credos, y cada uno lo dice desde su mirada, pero no hay un clima de confrontación, ¿no? Eso me parece que es un ejemplo claro de cómo, de cuál es su mirada, de qué puede hacer la Iglesia para aportar al encuentro. Y él además fue testigo en algunas de las causas que se hicieron después de la caída de la dictadura, el comienzo de la democracia, justamente, por ejemplo, en la causa esta que se investigaba el secuestro y la desaparición de estos 2 sacerdotes, ¿no? Con lo cual, creo que esa jugada de enrostrarle a él haber sido partícipe fue de algún modo parte de esa confrontación ideológica que se vivía en esos tiempos. Claro. ¿Cómo están viviendo esta situación, las condiciones médicas actuales que tiene el Papa en una ciudad que es cercana al corazón del Papa, pero que me imagino que la ciudad también debe de sentir alguna cercanía, alguna afinidad más allá de lo normal con el santo? Sí, bueno, obviamente como en todos los países que tienen una fuerte presencia católica, hay misas todos los domingos, gente que se junta a rezar, pero Córdoba es una ciudad que justamente por toda esta presencia universitaria, industrial, sindical y demás, no tiene una fuerte connotación religiosa, ¿no? Es decir, hay sectores muy religiosos, obviamente, muy tradicionales,
pero también hay un sector totalmente agnóstico que no practica la religión, pero creo que en este caso un eventual problema más grave del Papa seguramente sería de gran impacto social, ¿no? De hecho, cuando fue elegido Papa, Córdoba lo vivió también como parte de un reconocimiento a la propia ciudad, más allá de que había sido muy corto el periodo que él vivió aquí, ¿no? Como un cordobés que se alegraban por un cordobés distinguido, ¿no? Exacto. Un Bien, cordobés adoptivo. muy bien. Carlos, entonces yo por mi parte lo que me gustaría preguntarte sería ya un poco como conclusión. En lo aludías hace un momento, lo que sucederá ante la eventual elección de un nuevo papa. Pues esto es un poco complicado lo que te estoy pidiendo, pero ¿cuál creerías, después de este conocimiento que tienes acerca de la vida del personaje, cuál creerías que ha sido la impronta que deja? Bueno, por un lado ha renovado buena parte del cuerpo cardenalicio, con lo cual se aseguró, creo, se asegura una continuidad de la línea que él impuso en la iglesia. Va a costar bastante tiempo que el sector más ortodoxo pueda recuperar terreno allí, porque hay muchos cardenales que fueron designados en los últimos 12 años. No sé, se dice, por ejemplo, que el futuro papa va a venir o de Asia o de África, pero no va a volver a Europa y tampoco tal vez al hemisferio norte, ¿no? Yo creo que está todo preparado para que continúe una línea muy similar a la que llevó adelante el Papa Francisco, y que tal vez por su edad, por el impas que le impuso la pandemia, él no pudo hacer una vida o una serie de viajes que tenía pensado para terminar de cerrar esta continuidad del modo que él lo hubiera deseado, ¿no? Es decir, hubo 3 o 4 años donde él tuvo muy poca movilidad, y después la misma situación de salud le impidió seguir haciendo otros viajes, ¿no? Pero haber estado en 66 países y haber estado en países muy alejados de Italia, sin duda mostró que se trató de superar esas dificultades y llegar al sudeste asiático, llegar a países de la órbita soviética, de la ex órbita soviética, y haber estado en prácticamente toda América, más allá de que Argentina no lo vino a visitar. Claro, entonces su signo será el de la renovación de una iglesia que del Papa Juan Pablo en adelante había sido profundamente conservadora, ¿no? Sí, creo que los grandes debates por lo menos se han planteado, algunos se han resuelto, otros no. La situación de las mujeres en la iglesia, por ejemplo, todavía es un tema que, digamos, cuál es el rol que van a jugar en algún momento, si va a haber sacerdotas o no va a haber sacerdotas, obispas o no obispas. Pero, digamos, el tema del matrimonio de homosexuales tuvo marchas y contramarchas, pero de algún modo también se abrió ahí un espacio de debate. Creo que, bueno, la iglesia de algún modo se ha ido renovando, para algunos con más velocidad de la que se quisiera y para otros seguramente con menos, pero el camino va a ser difícil que se pueda frenar o cambiar abruptamente, porque, insisto, ahí la conducción de la iglesia va a tener una fuerte impronta del Papa Francisco. Correcto. ¿Hay algo que quieras agregar, Carlos? ¿Algo que quieras compartirnos? No, muchas gracias a ustedes por este contacto y bueno, y seguiremos como todos esperando a ver cómo sigue esta situación de salud, y sobre todo, más allá de cómo sea la recuperación, si el Papa va a seguir o va a terminar renunciando, como algunos sectores también impulsan y otros presagian. Bueno, ojalá que no sea para que haya un cónclave, porque el Papa ya no está entre nosotros. Claro, correcto. Te agradezco mucho, Carlos. Ha sido un gusto estar contigo. Hasta pronto.